Bien, vamos a continuar hablando de Defensor Sporting. Último partido de la fase de grupos frente a Huachipato, lo golea 3-0. Pero igual, lamentablemente, hasta aquí ya, como ambos equipos estaban eliminados del torneo, lamentablemente esto va a tener también un impacto negativo en los datos. Son datos vacíos, ya que no había exigencia, y al no haber exigencia, el mérito realmente queda ensuciado, ¿no? Por tantas variables que hay. Por ejemplo, Huachipato quizás no jugó este partido con la seriedad que correspondía, quizás utilizó esto para eh, probar otro sistema de juego, el partido ya no tenía importancia, ¿no? Y también la motivación, ¿no? Ya no es la misma motivación. Y también lo hizo Defensor Sporting, ¿no? Ya que el juego que presentó hoy fue un juego totalmente diferente a lo mostrado en los dos primeros partidos, ¿no? Así que, en razón de todo eso, vamos a aprovechar este análisis para hacer más que todo un resumen y al mismo tiempo tratar de comparar qué es lo que ha pasado justo en este último partido, para tratar de ver las diferencias. Bien, acá tenemos los totales de las acciones, ¿no? Eh, Habíamos visto que la característica principal de este equipo eran dos o tres. Una de ellas era que no podía generar demasiadas acciones, ¿no? No era capaz de generar muchas acciones ofensivas, sobre todo, ¿no? Lo que producía era muchas acciones en el medio campo. Había un estancamiento, aquí lo habíamos visto, ¿no? En el medio campo, en fase de recuperación sobre todo. Y ahí es donde habíamos podido detectar que tenía una dificultad para poder elaborar, ¿no? No podía elaborar, entonces sus acciones se quedaban estancadas. Y eso de alguna manera quizás lo condicionaba o lo condenaba a tener que ser ultra defensivo o ultra destructivo, ¿no? Y por esa razón era de que no podía tampoco elaborar acciones con más pases. Esas son unas tres o dos características que habíamos encontrado, ¿no? En este equipo. Lo había mostrado ante Boca, donde le había funcionado los primeros 20 minutos el juego directo que había propuesto, pero lamentablemente este juego directo le duró solamente 20 minutos, porque después del gol ya Boca empezó a manejar el partido, ¿no? Y ahí fue donde demostró que no tuvo la capacidad para poder hacer algo más, ¿no? Salirse del molde, demostrar algo más, no hubo, ¿no? Desde ahí ya venía arrastrando esos defectos. En el segundo partido frente a Palmeiras esperábamos que corrija ese error, ese defecto, ¿no? Esperábamos que corrija, por ejemplo, tenía que haber pensado en la dinámica, manteniendo más posesión, ¿no? Al deshacerse tan rápidamente, al ser tan ofensivo, tan directo, tan ultra defensivo, tan destructivo, renuncias a la posesión y eso eh, inevitablemente termina por tener un impacto en el control del partido, ¿no? Y esto eran los detalles que tenía que haber corregido el segundo partido frente a Palmeiras. Lamentablemente no lo pudo hacer, aplicó casi el mismo sistema de juego que aplicó contra Boca, intentando quizás elaborar un poco más en zona ofensiva, pero igual a la base seguía manteniendo los mismos defectos, ¿no? Es decir, el primer y el segundo partido son los dos partidos donde podemos ver realmente el, real, eh, el real análisis de este equipo, ¿no? Hoy, sin embargo, en este partido frente a Huachipato demuestra todo lo contrario, lo que no había mostrando, lo que no había venido mostrando los primeros dos partidos, ¿no? Hoy elabora más, tiene más acciones, tiene facilidad para elaborar acciones en zona ofensiva. Ya no hay tantas acciones en el medio campo, ya no se estanca en el medio campo. Sus acciones tienen 3 4 pases en promedio. Es decir, hasta ahí ya son características que no había mostrado hasta aquí, ¿no? Como digo, eso tiene que ver mucho con el rival. El rival quizás no jugó, no afrontó este partido con la seriedad necesaria y era difícil porque también ambos estaban eliminados, ¿no? Entonces la motivación ahí tiene también mucho que ver. Eh, entonces vemos, ¿no? Esta cantidad de acciones en zona ofensiva, la facilidad que hay si comparamos con los otros partidos. Hoy realmente lo vamos a ver más adelante entrando en detalle cómo produjo muchas más acciones, ¿no? Y acciones muchas más elaboradas de más pases, ¿sí? Entonces principalmente eso. En los tipos de acciones vamos a agregarle algo que nos había olvidado de mencionar, que es el juego táctico que está aquí, ¿no? Las acciones tácticas, que también hubieron algunas acciones de juego táctico. Es decir, demostró que en este tercer partido frente a Huachipato demostró que también eh, fue capaz, conocía el trabajo táctico, ¿no? Eh, Era el mismo trabajo que hacían todos los equipos que están haciendo este sistema que le hemos mostrado, mismo trabajo que hacía Boca, ¿no? Y nos preguntamos ahí si conocía el trabajo y hoy le salió muy bien el trabajo, ¿no? ¿Por qué no haberlo aplicado en el primer partido frente a Boca, ¿no? Ese es
Esa es la intriga, la duda que nos queda, ¿no? Hoy demostró que conocía los trabajos tácticos, fue gracias a eso que pudo sacar estos datos, quizás le dio buen resultado, porque tuvo prácticamente todo el partido, tuvo el control del partido, ya que lo mantuvo a Huachipato defendiéndose a causa del planteamiento, a causa de estas variantes de juego táctico que son sobre todo de segundas pelotas, de relanzar el juego, etcétera, más el pressing. Y entonces nos preguntamos eso, por qué ante Boca no quiso rivalizar en ese campo, ¿no? Quizás ahí tuvo que ver ya una decisión del cuerpo técnico de saberse quizás inferiores y querer intentar, ¿no? de jugar más directamente, contando de que Boca iba a aplicar ese sistema y que la mejor manera de vulnerar ese sistema era quizás con el juego directo, ¿no? Quizás esa fue la razón por la cual planteó el partido de esta manera en el primer partido, ¿no? Así que diferencias esto, el juego táctico, una, y la segunda son esas acciones que están acá, ¿no? Vemos que hay más acciones que en los otros partidos, y lo vamos a ver en los pases, son acciones con más pases también, ¿sí? Acciones que tienen 3, 4 pases en promedio, ¿sí? Una característica que no había mostrado hasta aquí el equipo, ¿no? Y después del resto una reducción de los argumentos simples que tenía, de los pelotazos, transportes individuales, ¿no? Acciones individuales. Acá vemos que era la característica normal, ¿no? No había asociaciones, no había combinaciones, ¿no? No había elaboración, era la característica normal de este equipo, ¿no? Hoy reduce este tipo de acciones y vemos que muestra un poco más de elaboración, ¿no? Más que todo administraciones, ya que había muchos espacios, producto de este planteamiento táctico que ya hemos mostrado, ¿no? Ese planteamiento táctico que aplicaba Boca también, que le permitía jugar con los espacios, ¿no? Aprovechar los espacios. Estos son los tableros de comparaciones de los dos primeros partidos. Ante Boca vemos que hay poco juego ofensivo. Esto es construcción, recuperación, ¿sí? Vemos, simplemente para mostrarles esto, muchísimo menos incluso ante Palmeiras, primer tiempo, y esto es ante Huachipato, un aumento considerable, y estas acciones tácticas incluso, ¿no? Como vemos acá hay acciones de mucho más valor, de mucho más puntaje. Lo que solía hacer era principalmente aquí, ¿no? Ellos solían producir este tipo de acciones de muy poco valor. Aquí vemos que ya las acciones agarran un poco más de valor, ¿no? Lo mismo aquí en zona en recuperación, incluso hay 2 goles, ¿no? El primer tiempo, ¿sí? Entonces sus números son positivos, pero como digo, son datos ensuciados por la falta de exigencia del partido, ¿no? Ya era un partido que no era de competición, y eso lamentablemente viene a ensuciar los datos. Por eso no son muy relevantes estos datos, ¿no? El medio campo, igual, ante Boca, ¿no? La zona estancada, que no podía generar mejores acciones, sus acciones no llegaban a zona ofensiva, se quedaban en zona de medio campo. Los tenemos ahí. Ante Palmeiras, similar, aunque hubo más intentos. Mientras más intenta construir, más se estanca. ¿Sí? Eso es lo que demuestran estos datos. Más intento, más acciones aparecen en el medio campo. Más intento de ser ofensivo, más acciones se quedan en el medio campo, ¿no? Y esto es ante Huachipato, prácticamente inexistentes. Lo que sí hay son estas acciones, ¿no? El juego táctico, lo cual era necesario para poder desarrollar, desplegar ese juego táctico que ya hemos explicado en los anteriores videos, ¿no? Segundo tiempo igual, ¿no? Esto es ante Boca, ultra defensivo. Esto es ante Palmeiras, y esto es ante Huachipato, ¿sí? La aparición de números, ¿no? Más acciones, ¿sí? Hay más elaboración, ¿no? Acciones mucho más elaboradas. El segundo tiempo del medio campo igual, la misma característica: estancamiento en el medio ante Boca, estancamiento en el medio ante Palmeiras. El estancamiento es producto de los intentos, ¿no? De ser ofensivo, no se puede, nos quedamos en el medio, y esto es ante Huachipato, ¿sí? Lo que aparecen son las acciones de juego táctico que están aquí, ¿sí? Entonces el equipo funcionó bien en este partido. Como digo, está esa variable, ¿no? De que no hubo exigencia y por lo tanto los datos no pueden ser tomados en cuenta, ¿no? Si hubiera una recopilación, un control para llevar de análisis de este equipo, este partido no tendría que contarse, por ejemplo, ¿no? Para ser parte del análisis. Los pases, lo hemos dicho, ¿no? La cantidad de pases que hay son 260 en total, comparemos con otros partidos, ¿sí? Y esto es lo que nos llama la atención, ¿no? La cantidad de pases en zona ofensiva, en verde y en azul, ante Boca, ante Palmeiras, ¿sí? Esto es importante porque recordemos que es a partir de la recuperación que va a hacer sus goles. Los goles van a venir a partir de la recuperación, ¿no? Y el medio campo, miren, números totalmente aceptables, ¿no?
en comparación a los otros partidos, aquí sobre todo ante Boca, ¿no? Donde se quedó realmente estancado, ¿no? Lo vemos. Era una característica de este equipo, ¿no? Vayamos a ver en qué tipo de acciones ha utilizado sus pases. Esto es ante Boca, perdón, esto es ante Huachipato. Vemos que la mayoría de acciones han sido, ¿no? Vemos acá, hubieron muchas situaciones de peligro, lo cual es positivo, ¿sí? Te permite tener amenazado al rival, juego de desequilibrio, producto del planteo táctico. Y después, como vemos acá, ¿no? 4 pases, 2 pases, 3 pases, en estos tipos de acciones, ¿no? Acciones mucho más peligrosas, mucho más letales. Una elaboración aceptable, ¿no? Para lo que no venía mostrando este equipo, ¿no? Este es en el medio campo, principalmente el juego táctico, ¿no? Es ahí donde se ha invertido la mayoría de pases y ya no es como la costumbre anterior de aquí, ¿no? Los pases eran intentos ofensivos frustrados, entonces se veían aquí, ¿no? No, acá ahora fueron utilizados para generar juego táctico, lo cual nos generaba posibilidades, ¿no? El segundo tiempo vemos una mejora, vemos la cantidad de pases, ¿sí? Y esto no lo venía mostrando este equipo, ¿sí? El promedio de este equipo por acción han sido 2 pases en promedio, 2 pases, lo cual es bastante poco, ¿no? Un torneo internacional, eso es demasiado poco para tener alguna chance, ¿no? El medio campo igual, nada, bueno, eso sería todo. Así que de manera general podemos resumir el trabajo de este equipo de esa manera. Mostró 2 o 3 características que tenían que ver principalmente con su falta de elaboración, su falta de variantes, producto de la falta de talento, producto de la falta de variantes, como digo. Y eso inevitablemente, por más que forzó, le terminó pasando factura en los 2 partidos. No pudo producir algo mejor, tuvo que haber corregido en el segundo partido frente a Palmeiras y lamentablemente no lo pudo hacer, demostrando ahí su real capacidad, ¿no? Ya este partido de hoy son datos vacíos, simplemente queríamos aprovechar esto para tratar de hacer un resumen comparando las tres performances, ¿no? Así que eso sería todo, nos vemos, muchas gracias.